vamos ya a lo que nos ocupa la charla de hoy. Lo preparamos coyunturalmente. ¿Qué quiere decir eso? Se está hablando mucho del tema de Big Data, se está hablando de inteligencia artificial y por supuesto hay cosas que son mucho más profundas de lo que se dicen en la prensa o lo que se llega o se alcance a decir por los medios, y ni qué decir a través de la política, porque generalmente la política, como es un arte retórico también, lo que hay detrás, muchas veces no nos dicen todo, siempre van a decir lo que más conviene a cierto interés. Entonces, este enfoque es más académico, mucho más, digamos, tratando de que sea lo más pedagógico posible, es tratar de explicar un poco qué hay detrás de esta nueva aventura, que es la utilización de la tecnología para la obtención de una finalidad que finalmente, valga la redundancia, es ideológica. Para entender la utilización de esta tecnología, que después vamos a explicar de qué se trata, Big Data, inteligencia artificial, tenemos que entender el contexto. Hay una delgada línea al momento de criticar la Big Data o el Big Data entre una crítica sana y no confundir con el ludismo. Porque yo ya di una charla parecida a esta y algunos creían que yo era una especie de resentido hacia la tecnología. El ludismo es no quiero decir que sea una corriente filosófica, pero por lo menos es un epónimo. Un epónimo es cuando alguien le deja su nombre a una anécdota. Lud era el apellido de un señor que se llamaba Ned Ludd, que era un sindicalista en la época de la Revolución Industrial, que creía que las máquinas le iban a quitar trabajo a los obreros y comenzaron a destruir todas las máquinas y tenían una aberración hacia todo lo que sea tecnológico, porque de hecho hasta ahora sigue muy presente esa idea de que las máquinas van a quitar la mano de obra a muchos trabajadores. Eso es algo muy latente todavía. De hecho, que cuando Milton Friedman, un premio Nobel de Economía, visitó China, encontró varias personas que estaban trabajando con pala y le pregunta a las autoridades chinas, le dice: ¿y estos qué están haciendo? Y están construyendo un edificio. ¿Y por qué no usan retroexcavadora? Que hay tecnología que va a agilizar. No, pero nosotros queremos darle más trabajo a más gente, por eso le damos una pala a cada uno. Bueno, si esa es la lógica, entonces ¿por qué no le dan cucharita, verdad? Entonces, genialmente Milton Friedman reduce ahí lo que es la falacia del ludismo. Las máquinas en realidad no vienen para restar, digamos, desarrollo, sino que a favorecernos para el desarrollo. Por eso le decía que hay una delgada línea al momento en que vamos a hacer una crítica a lo que es, no a la inteligencia, no a la tecnología per se, sino a la moralidad que hay detrás y a las intenciones que hay para manejar esta tecnología en provecho de ciertas ideologías. Como de hecho ya pasó en el siglo XVIII con el cientismo o con el positivismo, que no es otra cosa que el aprovechamiento de la ciencia para la construcción de un ideal ideológico, ¿verdad? Que eso no quiere decir que la ciencia sea mala, ¿verdad? Bueno, primero hay que comprender el bosque, porque si vamos a empezar a hablar de lo que es la conducta propiamente, tenemos que entender de que hay un objetivo mucho más allá de lo que es la conducta propiamente y es o la conducta individual, y que es la conducta colectiva. Constructivismo racional. Esta es una frase de Friedrich von Hayek, un premio Nobel de Economía, que es parte de una escuela económica que vino a romper con el molde de la economía tradicionalista, que era la escuela materialista de economía. Él es parte de una escuela que cree que la economía no son cosas, la economía no es material, no es dinero, no es el petróleo,
sino que son ideas. Es decir, la asignación ideológica que nosotros le damos a las cosas. ¿Por qué valoramos una cosa y por qué despreciamos otras cosas? Le doy un ejemplo. La escuela materialista va a deducir, si es que hay un pedazo de pizza y hay 5 partes y hay 8 comensales, va a deducir que va a haber escasez. La escuela subjetiva va a decir que a cualquiera de los 8 se les puede ocurrir copiar la receta y multiplicar. De hecho que eso ocurrió literalmente cuando la escuela materialista, donde estaba Malthus, por ejemplo, creía que iba a escasear el petróleo, creía que iba a extinguirse los árboles, etc. Y se había hecho una apuesta de que en 20 años no solamente no iba a escasear los bienes, sino que se iba a multiplicar. Bueno, esto es para tener nomás nada más en cuenta de que hay 2 escuelas y este señor es representante de esta escuela. ¿Por qué dice que el constructivismo racional es una planificación a gran escala? Porque es el deseo de ciertos intelectuales que ven una sociedad ideal de acuerdo a sus convicciones. ¿Qué es lo bueno para mí? Lo bueno para mí puede ser religioso, puede ser el ateísmo, puede ser, no sé, lo que se me ocurra. Lo que para mí es bueno, yo creo que es también bueno para los demás. Uno de los más grandes exponentes del constructivismo racional es Platón. Platón decía que los únicos que podían o deben gobernar el mundo son los intelectuales, porque son los únicos que saben lo que es lo bueno, lo justo y lo bello para todos. El resto es puro manada, puro masa, simplemente tienen que ser dirigidos. Esa idea es antiquísima. Entonces Hayek le llama a ese grupo de intelectuales o a esa forma de ver el mundo constructivismo racional, es decir, la construcción de una sociedad en base al intelecto de ciertos intelectuales, que pueden ser brillantes, pueden ser los genios más grandes que pudieron haber pisado la tierra, pero ellos quieren que su modo de ver las cosas sea la que sea impuesta a los demás. Siempre vamos a escuchar de repente que lo tenemos instintivamente, ¿verdad? No me gusta esa música, ¿cómo le puede gustar esa música? ¿Cómo se puede vestir así? O sea, instintivamente tenemos algo de tiranos, ¿verdad? Queremos imponerle a los demás nuestra visión de las cosas. De hecho que eso es, como les dije, instintivo. Nosotros queremos siempre posicionarnos sobre otros. Esa gran planificación sigue todavía vigente. ¿Y qué es el o la Big Data? Porque estuve revisando, porque hubo algunos cuestionamientos de cómo se dice realmente la o el, ¿verdad? Cuando se hace cuando se utiliza un anglicismo que es Big Data, un gran dato, vamos a decirlo, no hay una regla todavía, por lo menos. O sea que lo puedes decir la o el de acuerdo al contexto que uses. Por lo menos todavía no hay una regla, ¿verdad? ¿Y por qué está relacionado con el totalitarismo? Hay 5, vamos a decir, valores que tiene hoy día la Big Data, que son las 5 V, ¿verdad? Volumen, variabilidad, velocidad, veracidad y valor. ¿Qué quiere decir esto? Volumen, cuando se habla de Big Data se habla de muchos datos. Estamos hablando de toda la conectividad humana, ya sea por las redes sociales, ya sea a través de la tecnología o ya sea un archivo físico, porque hay algunas cosas que tampoco están en internet y que todavía faltan digitalizar por lo menos, ¿verdad? Pero todo eso, toda esa fuente es la que constituye la Big Data. O sea, la Big Data sería como el bruto de la información humana que hoy existe. O sea, que eso es algo imposible de cuantificar y no cabría en nuestro cerebro toda la información que maneja la humanidad. Pero por eso es que se tiene estos valores, ¿verdad? Primero que tiene que ser un volumen, tiene que ser gigantesco.
La variabilidad quiere decir que es diversa, de fuente diversa, viene de cualquier fuente. No importa la fuente, todo constituye un gran dato. La velocidad, que hoy ya es un valor, antes no lo era, porque cuando comienza esto comienza desde la época, por lo menos desde la época que tenemos registro, como nace la banca, por ejemplo. Ustedes ni se imaginan, o sea, es una cosa fantástica. Nace con los famosos templos de los griegos, que eran los famosos oráculos. Los oráculos eran unos viejitos que interpretaban supuestamente el devenir y tenían unas vírgenes vestales a quienes les drogaba y hacía show y eso le impresionaba a la gente, pero que también tenía y que la gente no sabía, una vasta red de espías por toda la ciudad. Entonces esos espías le proveían siempre de información y la gente terminaba convencida de que ellos realmente, como le tenían allá a una doncella de 15 años diciendo incoherencias porque le drogaban con una droga que no sabría decirle el nombre, pero al decir las incoherencias ellos supuestamente eran los únicos que podían interpretar y la gente terminaba creyendo. Pero cuando me venía a visitar Oscar, yo ya sabía que Oscar era el hijo de fulano, que hacía, o sea, mi red de espía se basaba en esa información. Fue mejorando eso con el correr de los tiempos, por ejemplo, y algunos con muy buenas intenciones. Yo siempre toco el caso de Holanda, que hicieron ellos un censo con buenas intenciones para saber la población religiosa que había. Los judíos, los católicos, etc. Hicieron un censo. Cuando vinieron los nazis, ya tenían el trabajo todo hecho. La Gestapo ya simplemente absorbió esa información y le fue muy fácil identificar quién eran los judíos, ¿verdad? O sea que la información muchas veces puede estar asociado al totalitarismo, porque ahí es donde está la gran discusión hoy día. Esa es la gran discusión. Después, lo que a la Gestapo le tomaba 6 meses en algunos casos, a otros 6 años, porque te ponían vigilancia, a qué hora salías, a qué hora te ibas a tal parte, con quién te reunías, tus gustos, y la Gestapo es una de las organizaciones más eficientes que se conoce en materia de vigilancia, porque tenían detallado, pero toda tu vida. O sea, si ustedes revisan los archivos de cómo se manejaba esta gente, la Gestapo era la Geheime Staatspolizei, la policía secreta de los nazis, ¿verdad? Tenían una información gigantesca, pero trabajaban con una disciplina que solamente los alemanes seguramente conocen, ¿verdad? Pasado el tiempo y con muy buenas intenciones, Walmart y otras empresas lanzan promociones de puntos. Uno se iba al supermercado y para promociones, para ganar algunos descuentos, lo que fuere, dejaba todos sus datos. Eso con el tiempo se fue acumulando y Walmart tenía lo que la Gestapo, con mucha disciplina y muchos millones invertidos en su seguridad y en su vigilancia, tenían 6 años, Walmart tenía en 1 o 2 días, o en un rato cuando vos te ibas a llenar tus datos que vos lo dabas voluntariamente. Cuando viene la tecnología, por supuesto, eso viene a ser mucho más complejo, porque ¿qué pasó con la evolución tecnológica? De las herramientas rudimentarias, que era el palo, la lanza, pasamos a la mecanización. La mecanización es la optimización de la fuerza para obtener un resultado, o sea que hacerlo en forma estructurada para obtener mejores resultados o más eficacia. Lo que un trabajador antes de la revolución industrial tardaba seguramente un día en hacer, un trabajador de la revolución industrial lo hacía en horas.
O sea que le quedaba más tiempo de ocio, le iba quedando más tiempo de ocio gracias a la mecanización, que fue un gran avance realmente para la humanidad. Luego vino la informatización, es decir, pasar de la mecanización a que nos resuelvan los problemas. Ya le pedimos a las máquinas que resuelvan problemas por nosotros. El gran salto dio precisamente cuando en la Segunda Guerra Mundial las guerras tienen esta particularidad de que a veces dejan grandes inventos a la humanidad, ¿verdad? El caso de Enigma, que era una máquina que fue diseñada por Turing, antes habrán visto la película, conocen, que fue para descifrar los códigos de los nazis justamente. Y gracias a eso la batalla de Londres, la batalla aérea fue un éxito gracias a esto, porque se anticiparon a este ataque aéreo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la informatización? Trata de resolver problemas por el hombre, es decir, pasa a hacer cosas muy sencillas a través de la aglutinación de informaciones y va tomando decisiones en base a las variables que va manejando. Las primeras máquinas costaron muchísimos millones de dólares, por supuesto. Hoy un teléfono celular es muchísimo más avanzado que cualquiera de lo que costó en su momento al comienzo. Y de ahí ya pasamos a la sensorización. ¿Qué son los sensores? Los sensores son mecanismos que toman decisiones por sí mismos, pero dentro de un rango. Por ejemplo, para medir el smog en una determinada ciudad, a tal cantidad de smog, el sensor del fuego, cuando analiza y ve que hay humo, entiende de que hay un incendio y suelta agua y toma decisiones. Entonces, hoy el mundo está prácticamente, por cada ser humano se estima que hay más de 6.000 sensores. Tenemos sensores para casi todo lo que se les ocurra. Hay veces en que a mí me asusta porque yo en algún momento habré pensado que quiero comer pizza y ni siquiera toqué mi teléfono y salgo, pi, cuando pone ya me sale sa, ¿verdad? O sea que se adelanta, o sea que es algo ya que tiene que ver con que justamente es lo que nosotros hacemos como seres humanos. Leemos patrones de comportamiento, pero ¿esto qué es lo que hace? Lee patrones de comportamiento todavía no tan avanzado como el ser humano, pero lo que ve es información y dibuja ese patrón en base a la información. O sea que si nosotros hoy hacemos lo que el famoso tatetío, ¿verdad? Y ponemos ahí jugamos con alguien y lo repetimos varias veces y lo hacemos sobre un machine learning, que es el lector o el que va interpretando tus movidas, en muy poco tiempo ya va a tener todas las probabilidades que vos vas a tener, porque te estudia en base a un patrón de comportamiento. Lo que todavía no se sabe es cuándo el ser humano puede cambiar, porque lo que lee la máquina es simplemente conductas, algunas son racionales, otras instintivas, otras digamos que fueron inconscientemente, por buscar un término, ¿verdad? Yo todas las mañanas tomo café porque me gusta, pero también lo hago inconscientemente. Hoy esta máquina es tan avanzada que en el 2000, para darle un ejemplo nomás, en el 2012, ahora ni me imagino lo que va a estar, si quieren investigar lo que era Target. ¿Qué hacía? Enviaba a una niña de 14 años informaciones sobre ropa de niños, de bebés. O sea, biberón, mejor opción de biberón, ¿verdad?
Y los padres dicen, bueno, ¿por qué le están enviando esto a mi hija? Ni la niña sabía que estaba embarazada. ¿Por qué? ¿Por qué tomaba esas decisiones la máquina? Porque hay conductas que las embarazadas tienen que cambia por su alimentación, o sea, te asusta. Eso fue en el 2012. O sea, busquen la información, Target 2012, este caso de la niña embarazada, ¿verdad? Que fue algo que asustó, ¿verdad? Hoy día realmente esto ya es muy avanzado. ¿Qué es lo que se viene? La singularidad tecnológica y la muerte de la muerte. Es una predicción. ¿Qué quiere decir la singularidad tecnológica? Actualmente la inteligencia artificial todavía, como les dije, no está tan avanzada en materia de decisiones como la de un ser humano. En los años 90, cuando Kasparov perdió frente a la máquina, no es que perdió de una, perdió 2-1, o sea, todavía no era tan perfecta. Hoy, por supuesto, está muy evolucionada la tecnología y se cree que en el 2045 va a ocurrir lo que se llama singularidad tecnológica, en donde la inteligencia artificial va a superar a la humana. O sea, una predicción. Es decir, hoy vos podés hablar con un robot y el robot va almacenando datos, porque ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Se nutre de la Big Data. La Big Data es millones de fotografías en donde va leyendo de acuerdo a la información que le cargamos, o en muchos casos ya va simplemente absorbiendo. Esta idea de querer ser dioses es muy antigua. Es la primera vez en toda la humanidad, en nuestra historia, que tenemos esta tecnología, y lo cual cada vez nos hace ser mucho más arrogantes, ¿verdad? ¿Se imaginan lo que era en la época de Platón, cómo ya se creían arrogantes? Hoy prácticamente estamos equiparados a lo que eran los antiguos dioses, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir la muerte de la muerte? Se cree que la muerte va a ser curada porque lo tratan como una enfermedad. Morirse va a ser una opción. Hoy, en los años 90, Estados Unidos gastó $1 billón para desarrollar el genoma humano. Hoy, gracias al genoma humano, que está mucho más desarrollado, por $1.000 ustedes pueden saber quiénes fueron sus ancestros 1000 años atrás. Y de las dos líneas, de su papá y de su mamá. Se puede predecir enfermedades y se pueden curar mucho antes. Se cree que muy pronto las enfermedades van a ser borradas antes de que se manifiesten, justamente por los patrones, ¿verdad? Se van a ir leyendo patrones y se va a ir solucionando estos problemas, ¿verdad? Se van a eliminar todo lo que son la polio, bueno, el cáncer, etcétera. Gracias al genoma se descubrió también de que el envejecimiento también se puede curar, porque hay dos células que no envejecen: las germinales, que es el espermatozoide y el óvulo, y el cáncer. El cáncer, dentro de lo malo que podemos verle, también tiene, vamos a decir, algo bueno, según la visión de los transhumanistas, ¿verdad? De que no envejece, y eso ya se está estudiando, y de hecho que se tiene ya a la primera mujer cero, que le dicen, que es una mujer que fue rejuvenecida, que me parece que es Valeria, ¿verdad? Pero ya supuestamente que el gurú de esto, si usted le quiere investigar, se llama José Cordeiro, un venezolano que trabaja en Silicon Valley, que es una persona muy apasionada por esto, porque él estuvo a punto de morir de malaria. Yo lo llegué a conocer, una persona muy buena, por sobre todo sencilla, ¿verdad? Pero él estuvo 3 días muerto por culpa de la malaria. Y según él, le agarró la malaria la más fuerte.
la que va al cerebro, pero por alguna razón fue a sus vasos. Él dice que porque tenía el cerebro muy chico, por eso no se fue al cerebro, pero se fue al vaso y le destruyó el vaso, ¿verdad? Entonces, estas son predicciones dentro de lo que se cree que va a haber y de acuerdo al patrón de comportamiento que estamos siguiendo la humanidad. Y también lo que se sabe, porque lo que no sabemos y lo que se está desarrollando es seguramente un infinito mucho más, o sea, un universo mucho más grande. Y en la economía, ¿cómo estamos? Ya se intentó y la Reserva Federal ya probó el simulador estocástico. ¿Qué quiere decir estocástico? Probabilidades. Un simulador de probabilidades en base a millones de informaciones para probar de que la economía keynesiana funciona. ¿Qué en otras palabras es la economía keynesiana? Tener el control total del comportamiento humano dentro de los rangos económicos. Es decir, cuando libero moneda, cuando hago gasto público, cuando... dentro de la teoría el keynesianismo es fantástico. Dentro de la teoría, en el sentido, así como el comunismo, es así, fantástico no sé si es la palabra, es utópico. O sea, es todo perfecto, nadie le va a robar a nadie, ya se va a acabar la propiedad privada, entonces todos vamos a ser buenos en la teorización, en el ideal. Pero lo intentaron y de hecho gastaron más de $1 billón en el simulador que se llama modelo estocástico de equilibrio general, que es buscar la competencia perfecta, que es, para este modelo, es la no competencia, es una utopía, o sea que es una cooperación perfecta, o sea que eliminar, suprimir la competencia para que todo sea mucho más perfecto y no haya guerra, no haya conflicto. En el ideal es, vamos a decir, genial, ¿verdad? Esto todavía sigue muy latente, de hecho que ahora el gobierno paraguayo también compró no esto, ¿verdad? Como lo tiene la Reserva Federal, pero sí compró un software que se va a nutrir de la Big Data. Y cuando dijo este señor que se va a nutrir de Facebook y todo eso, no estaba mintiendo, solamente que lo simplificó brutalmente, ¿verdad? O sea que lo que va a hacer la SED es lo que hacía la Gestapo o lo que hacía otros sistemas totalitarios, va a nutrirse de la información en su propio interés. Me debe, esto no es que se preocupan para ver, como antes creíamos, como muchos creen, que por qué el Estado o el Ministerio de Educación le pregunta a tus hijos qué tipo de piso tiene en su casa, que supuestamente porque se preocupa. No es por eso realmente, es para tener la mayor cantidad de información que de alguna u otra forma va engrosando esa Big Data que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. O sea, esto no es de ahora estamos hablando del tema y es por eso que quizás a muchos les sorprenda. O sea que existe la tecnología, existe más que nunca una forma de leer patrones como ni el ser humano lo está leyendo, porque nosotros como seres humanos lo que hacemos es leer patrones. El cerebro se reduce a leer patrones de comportamiento, ¿verdad? O sea, cuando vamos a cruzar la calle, vemos que el auto viene acá, nuestro cerebro está analizando todas las probabilidades para tomar una decisión. Cuando tomamos esa decisión, ese es todavía el gran hueco que tiene esta tecnología, por más avanzada que sea. Y sencillamente porque el ser humano todavía tiene algunas complejidades que no puede entender todavía la tecnología, ni el ser humano mismo, que tiene que ver con la conciencia, los instintos, en qué momento y por qué. A veces nosotros no sabemos por qué tomamos una decisión. Hoy yo puedo tomar una decisión porque alguien me cayó bien y mañana puedo tomar una decisión porque ni siquiera hay una razón. O por lo menos no leemos la razón. Bueno, ¿cuáles son las críticas al constructivismo racional? Popper decía que siempre que el hombre ha buscado su cielo en el Estado, solo ha encontrado su infierno. ¿Qué quiere decir esto? Por eso le digo que hay una delgada línea entre el ludismo y la crítica a la inteligencia artificial. No es que se critica
lo bondadoso que puede ser la inteligencia artificial y todo lo que está viniendo. Y que lo que no se quieren morir, que no se mueran, ¿verdad? O curar todas las enfermedades o todo lo que quieran. El problema está en quién toma las decisiones, porque ese es el quid de la cuestión. Tenemos la información, tenemos la tecnología, pero ¿quién es el que va a tomar las decisiones y en función a qué? Finalmente esto se reduce otra vez al positivismo. ¿Qué es el positivismo? Es la ideología de la ciencia. O sea, es la utilización de la ciencia en favor de una ideología. Yo quiero que, científicamente yo puedo sobrevivir si como carne humana. De hecho que está demostrado, hay tribus que comen, ¿verdad? Eso es la ciencia, pero si yo a eso le pongo un poco de ideología y convierto eso en una práctica normal, lo voy a normalizar. Uso la ciencia para saber que es bueno algo desde el punto de vista biológico, porque lo bueno desde el punto de vista biológico no es lo bueno desde el punto de vista moral, quizás no sea lo mismo, son dos cosas diferentes. La moralidad la construye el ser humano de acuerdo a su cultura, a su tradición, a su religión y a una serie de variables. Pero la ciencia es amoral en ese sentido, no discierne. Entonces, la utilización de la ciencia en favor de una ideología es el positivismo. Y el transhumanismo finalmente puede ser el sueño dorado de los que buscan la eterna juventud, un mundo sin muerte. Quizás sea la razón por la que una corriente filosófica esté queriendo despoblar el mundo, porque no me van a negar que no hay, no le digo que es todo, porque a veces cuando decimos eso, no, eso es conspiración, no, eso es bola. De todo hay, tío, como dice el refrán. Hay gente que cree que tiene que despoblarse el mundo, hay gente que cree que hay demasiada gente, hay gente que dice que se tiene que abortar, hay gente que dice que tiene que morirse llegada a una edad, o sea, de todo tipo de pensamiento. Por eso, ¿quién toma la decisión? Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos los datos, pero ¿a quién le damos la llave? Ese es el verdadero dilema hoy día. Porque la inteligencia artificial te dice que dentro de poco no va a haber enfermos, no va a haber más accidentes de tránsito. Vos te vas a subir en un dron y te va a llevar hasta un lugar X sin tocar el volante. Y sobre ese punto, ¿quién decide qué se decide, verdad? Este es un automóvil ya dentro de los cánones de la inteligencia artificial. No te puedes subir y se va, toda su ruta está digitalizada, ya sabe, ya lee patrones, ya sabe qué auto se te puede cruzar, pero todavía hay decisiones que no van a entrar dentro de ese gran patrón. Un grupo de niños cruza de repente la calle y acá tenés 10 niños, acá tenés una persona y acá tenés el barranco donde vos te vas a morir. ¿Cuál es la decisión correcta ahí? ¿A quién ustedes le van a matar? ¿Le van a matar al niño, a los niños? ¿A este señor que está acá, que seguramente es papá de 15 niños también? ¿O ustedes van a sacrificar su vida y van a... ¿Qué decisión tomarían ustedes? Ese es el dilema de la inteligencia artificial ahora. Porque la inteligencia artificial te va a tomar un dato frío. Le va a matar a este. Porque las probabilidades va a entrar dentro del utilitarismo. Va a salvar más vidas, pero no va a tener en cuenta seguramente que y aunque no sea así, ¿verdad? Nosotros tenemos todavía lo que se llama emociones. La conciencia o como quieran llamarse. Entonces, este es el gran dilema ahora mismo de la inteligencia artificial. ¿Creen que se va a llegar al punto en que va a mejorar o va a equipararse a los seres humanos o va a ser mucho más que los seres humanos? Catón el Viejo, que vivió aproximadamente 100 años antes de Cristo, era un filósofo nacionalista muy
amaba mucho su Roma republicana. Y él decía que la razón de la grandeza de Roma era porque se diferenciaba de otras naciones. Por ejemplo, tomaba el caso de Minos, el rey Minos en Creta, que era un tirano, que él decidía todo. O Licurgo, que era un rey en Esparta, donde también era tirano. ¿Y por qué era tan superior a ellos, Roma? Porque se debía a que las decisiones no las tomaba un solo hombre, sino que todos sus ciudadanos que eran libres tomaban, y esas mentes hacían grande a Roma. Y decía justamente Catón, porque por más de que exista, y esto a mí me da piel de gallina, porque estamos hablando de 100 años antes de Cristo, como si fuera que se estaba adelantando a la Big Data. Porque por más que exista un hombre que, o sea, nunca ha habido una inteligencia que lo pueda prever todo, decía. Aun cuando no existiera, pareciera que se está adelantando a la Big Data. Que todas las cabezas estén en una sola, también le va a faltar otros detalles del ser humano. Y la experiencia en el tiempo, ¿verdad? Que esa experiencia en el tiempo es lo que hace también la lectura de patrón por tiempo, que ya hay también, ¿verdad? Pero ¿qué es esa parte esencial que no tiene todavía la computadora? Que es la división de la mente. La mente humana toma decisiones en base a 3 factores, o 3, vamos a llamarle condiciones, que tiene que ver con nuestra estructura mental. El racionamiento, o sea, la racionalidad, que es el logos, el instinto, que es el ethos, la parte, digamos, atávica, y las pasiones, ¿verdad? Que tiene que ver con las emociones. La computadora lo que hasta ahora está haciendo es leer probabilidades racionales, la parte más chiquita del ser humano. Porque en esas 3 partes que yo les digo, la razón es la parte más chiquitita. El instinto y las pasiones son gigantescos. Por ahí, de ahí viene la teorización de Jonathan Haidt, un filósofo, un psicólogo, que hacía un paralelismo, que la mente humana es como el jinete de un elefante, en donde la razón viene a ser el jinete y nuestro instinto y nuestras pasiones vienen a ser el elefante. Es decir, tenemos 80 kilos de razón frente a 4.000 kilos de instintos y de pasiones. Vos podés ser muy buen jinete, podés manejarle hasta cierto punto al elefante, pero hay situaciones en donde nadie sabe o puede prever con exactitud. Quizás manejando miles de situaciones, de modelos, de escenarios ficticios, podamos tener ciertas predicciones, pero nunca vamos a saber en qué momento de repente puede salir un ratón y el elefante pierde el control, y ni si sos el mejor jinete del mundo puedes controlar a esos 4.000 kilos de instinto, ¿verdad? Estamos muy lejos todavía de eso. Entonces, Catón ya en esa época hablaba de esto, y todavía sigue siendo un dilema, 2100 años después. Nos falta mucho todavía por entender la conducta, para ir cerrando, ya después pueden hacer preguntas si quieren. El estudio de la conducta por excelencia siempre fueron a través del método a priorístico y el método a posteriorístico o a posteriori, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? El método a priorístico es la deducción antes de que ocurra algo y sumar variables, que es lo que hace también la Big Data. O sea, lo que hace la inteligencia artificial en el fondo son deducciones en base a informaciones y anticipándose a un escenario. Al anticiparte a un escenario es un método a priorístico, porque es antes de qué. O sea, todas estas fotografías que vos tomás todos los días, café, qué marca tomás, todo eso le lleva a una conclusión de un escenario futuro. Y el a posteriori es la observación de la conducta después de que ocurra. Generalmente la filosofía
estudiaba el recuerdo versus la tabula rasa de Platón y de Aristóteles, donde Platón creía que nuestra conducta es un recuerdo del hiperuranio, que recordamos cosas y que por eso actuamos en consecuencia. La tabula rasa de Platón y de Aristóteles, sin embargo, decía que nacemos con un chip en blanco y nos vamos cargando la información. Increíblemente acá está más cerca Platón que Aristóteles, ¿verdad? Parece una ironía, ¿verdad? Porque dentro de todos los recuerdos sí existen, que son los recuerdos del ADN, que fue justamente uno de los más grandes, uno de los más grandes descubrimientos de Gregory Mendel, que es el padre de la genética, que tenemos conductas que vienen de formas ancestrales. No es un recuerdo como él creía, pero es un recuerdo del cuerpo, del ADN, ¿verdad? El racionalismo, que creía o cree de cierta forma de que la conducta tiene que estar sometida a la razón pura, de que el ser humano tiene que ser racional, y es lo que puede convertirse en una computadora hoy día, ¿verdad? El positivismo, que es tomar decisiones en base a la ciencia. Se probó de todo esto. El racionalismo, en nombre de la ciencia, en nombre de la razón, se enviaron a millones de seres humanos a la guillotina. Bueno, en el caso de Francia, a miles. Más de 200.000 curas fueron a la guillotina. En nombre de la razón, porque se tenía que extirpar la creencia de un Dios por la fuerza. Y siempre era supuestamente con buenas intenciones. Por eso le decía, el constructivismo racional es la construcción de una sociedad en base a un racionalismo. Y más moderna todavía la psicología. La psicología es un desprendimiento de la filosofía, que es, también estudió la conducta humana, especialmente el conductismo a través de Watson, que es la manipulación de la conducta, en otras palabras. O sea que, por ejemplo, la conducta operante es darle un premio a alguien para que lo haga, y si lo hace en forma repetida vas a lograr que esa persona tenga un comportamiento en base a eso, ¿verdad? Los premios, los favores políticos, o sea, los que están en política saben muy bien de esto, ¿verdad? Que es el comportamiento operante, ¿verdad? O el comportamiento condicionado, que es por la repetición y asociación de ciertas cosas, en donde tu mente asocia y comienza a actuar, o sea, tu conducta comienza a tener un funcionamiento, ¿verdad? Los métodos a posteriornísticos son la etología humana y la sociobiología. Seguramente los que están acá son expertos, me van a decir en otros más avanzados. La etología humana es el estudio del comportamiento, de patrones de comportamiento, así como hace la Big Data, pero lo hace, en forma natural. Lo que hace es se mete en el medio natural de los animales, los estudia. Bueno, eso en realidad es etología animal. La etología animal es la que se mete en su hábitat, estudia todo su comportamiento, y la etología humana es la que lo compara. Entonces ahí vemos que muchos de nuestros comportamientos son atávicos, porque tenemos miedo, porque amamantamos, porque le cuidamos, porque la familia es un comportamiento atávico. No es una ideología la familia vos ves en patrones de comportamiento en muchísimas otras especies. El apareamiento, que vos le llevas flores y fíjense cómo las reglas de cortejo en la naturaleza, cómo hacen los machos cuando tienen una hembra, o sea y la competencia, esos son patrones de comportamientos atávicos, que es gracias a un premio Nobel que se llama Konrad Lorenz, que lo estudió muy bien y hoy está muy avanzada. Hoy día sí ya sabemos muchísimas cosas gracias a eso. ¿Por qué preferimos la seguridad antes que la libertad? ¿Por qué es tan fuerte los sistemas totalitarios y tan difícil de desprenderse? Son comportamientos atávicos. ¿Por qué un político te ofrece seguridad y no te ofrece la libertad de trabajar y de ganar tu propio y ser el dueño de tu destino? Porque no te va a sujetar. Y eso está basado en estudios etológicos, ¿verdad? Y la sociobiología, que es esos comportamientos estudiados a nivel de ADN ya, a nivel celular. O sea, tenemos comportamientos que están mucho más que una conducta visible a simple vista.
que es la que se encarga ya la sociobiología, ¿verdad? Y para ir terminando, la conducta sigue siendo praxeológica. ¿Qué quiere decir la conducta praxeológica? Que nuestra conducta no responde a la razón, no responde a la ciencia, porque yo puedo traerte acá, mira, científicamente Olimpia es el mejor. Y te puedo mostrar que Olimpia tiene 2 Libertadores, pero no vas a tomar la decisión de cambiar tu club aunque vos seas luqueño, ¿verdad? O yo le estoy diciendo una cosa muy básica, ¿verdad? Les puedo traer estudios científicos concluyentes de que fumar es malo, o la homosexualidad es mala, es mala objetivamente, pero no puedo yo obligarte a que no seas homosexual. Finalmente tuya es la decisión. No es como creen los constructivistas racionales que porque yo tengo la razón y porque está demostrado físicamente o como quieran, de que se tiene que tomar esa decisión. Ese es el gran error de los constructivistas, que quieren construir una sociedad perfecta pasándose por encima de ¿qué? De la libertad humana. Porque por más de que sea malo, por más de que sea bueno, por más de que sea lo que fuere, sigue siendo el ser humano el que decide todavía. Por más que sea Corea del Norte, siempre hay resquicios en donde algunos se escapan, ¿verdad? La praxeología es el estudio de la acción humana, pero en base a variables que son imposibles de predecir, aunque tengamos inteligencia artificial, hasta ahora por lo menos. Hay novelas muchas novelas, Matrix, ¿cómo se llama? Yo Robot, muchísimas, en donde habla de ese mundo perfecto y donde hay ese Jurassic Park. Jurassic Park es dentro de este patrón también, en donde todo está perfecto gracias a la tecnología, nada no se va a escapar. Y me acuerdo que justo le traen a un experto en caos y todo el mundo decía, ¿y para qué? El tipo explicaba, mira, te echaba la gota sobre la mano y cómo tomaba una línea. La siguiente gota tomaba ya otro camino, ¿verdad? Y explicaba que cada variable, un pelito, el viento, hace que tomen diferente. Entonces la teoría del caos lo que dice es que siempre va a haber algo que salga. Podemos prever todo lo que podemos jugar a ser dioses, pero por lo menos hasta ahora la historia nos sigue enseñando de que todavía no podemos ser dioses. Muchas gracias.